este mensaje o esta serie de mensajes tiene por título Toma tu vara. ¿Cómo hago para cambiar? No me cambia. No sé, a ver a los técnicos, pero bueno, yo les invito a buscar en primer lugar Éxodo capítulo 3, versículo 16 al 19. Si no, no te preocupes, ¿Sí? Bueno, era yo nomás, ¿viste? Ah, yo apretaba así. Bueno. Primer punto que quisiera compartir de los 7 rápidamente que vamos a ver hoy, muy rápidamente porque luego tenemos una reunión también, que Dios nos dice, ve y diles a aquellos que están a tu alrededor. Y habla no solo del pueblo de Israel, sino también Dios lo manda a Moisés en conjunto con Aarón a hablar al faraón. En Éxodo capítulo 3, versículo 16, dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Saben, cuando Dios le venía hablando a Moisés, no cabe duda que Moisés sabía perfectamente lo que estaba viviendo su pueblo. Recordemos que el pueblo de Egipto entró cuando estaba allí gobernando José como segundo comandante, diríamos, de sobre toda la tierra, debajo del faraón, cuando él fue puesto por Dios para alimentar no solo a las naciones, sino principalmente al pueblo escogido por Dios. Y allí Jacob, junto a otros 69, entraron a Egipto y luego de muchos años, 430 años pasaron hasta que el pueblo de Israel comenzó a sufrir todas aquellas consecuencias. O sea, no pasaron 430 años hasta que comenzó a sufrir, sino 430 años hasta que Dios los sacó. Israel, cuando ya había muerto el faraón que estaba José, comenzó a sufrir aquella persecución y esclavitud, porque era un pueblo que crecía y crecía y crecía, y los egipcios comenzaron a esclavizarlos al punto de que ya el dolor era muy grande en sus vidas. Y Dios escuchó el clamor y la promesa que había hecho a Abraham, y de allí, desde su trono, Dios realmente propone este plan que tenía para llevarlo a la práctica, llamando a su siervo Moisés. Moisés sabía perfectamente lo que estaba sufriendo el pueblo. Recordemos que Moisés fue criado 40 años allí en el palacio, 40 años escapando en el desierto, y aquí comenzaría su etapa o su tercera etapa de otros 40 años guiando a un pueblo que muchas veces le haría perder la cabeza por el enojo, y la tristeza llenaría su corazón por la rebeldía de ellos. Allí estaba Moisés frente a Dios y Dios lo estaba llamando, y recordamos que Moisés le puso varias veces excusas a Dios. No quería ir a hacer esta tarea, ponía sus impedimentos personales. Moisés creía, cuando Dios le estaba mandando a hacer esta tarea, que él tenía que estar capacitado para lograr aquella misión. Y Dios le estaba enseñando que la capacidad no iba a estar en él, sino iba a estar en Dios, que iba a obrar a través de él. Allí estaba Moisés y recibe este mandato de juntar a aquellos ancianos, a aquellos principales del pueblo de Israel. Imagínense aquella buena noticia
siendo llevada por Moisés de parte de Dios a aquellos líderes del pueblo. Cuando comenzaron a escuchar quizás todas aquellas cosas que decía Moisés, la alegría que habría en su corazón y de pronto el entusiasmo. Pero en el último versículo que hemos leído, Dios le advierte algo que seguramente después Moisés olvidó muy rápidamente. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Muchos son aquellos desafíos que Dios nos plantea en la vida y de pronto comenzamos con todo el entusiasmo. De pronto iniciamos una actividad y estamos allí desarrollando todos los programas y tratando de llevar esa actividad adelante y comienza el entusiasmo con fervor, de pronto nos contagiamos unos a otros y estamos fervorosos, y esto no está mal, pero nos olvidamos muchas veces que en el medio vamos a tener muchos enfrentamientos, muchas situaciones donde nos desanimaremos si nos olvidamos de la advertencia de nuestro Dios. Seguramente Moisés, como vamos a ver, se olvidó de esto que Dios le había dicho. Dios le había prometido que los iba a sacar con mano fuerte y brazo extendido. Dios cumpliría su promesa, pero en el medio tendrían que ser valientes. Tendrían que enfrentar muchos momentos donde el desánimo trata de ganar los corazones. Dios envía a Moisés y Dios lo llama justamente, no por su capacidad, sino por su corazón. ¿Saben? Allí, de vuelta hice macana, ahí para el otro lado. Bien. Dios le hace una pregunta en el capítulo 4, versículo 2, y le dice: Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra, y la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Versículo 15 al 17 dice: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, refiriéndose a Aarón. Y yo estaré con tu boca y con la tuya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. ¿Qué tienes en tu mano? Una simple vara. Esta es una de las 3 señales que Dios les da justamente para manifestarse al pueblo, no para manifestarse al faraón, porque el pueblo tenía que creer tanto como tenía que creer el egipcio. El pueblo estaba descreído porque venía sufriendo un montón. Estaba viviendo momentos de tanta opresión que su lamento llegó a oídos de Dios. Sin embargo, Dios llama a este siervo y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Una simple vara, pero una vara que pasaría a la historia como una vara poderosa. El poder no estaba en la vara, el poder estaba en Dios, que utilizaba justamente a su siervo con la vara en la mano. Y quizás, hermanos, muchas veces podemos preguntarnos: ¿qué tan fuerte o qué tan débil soy? Y Dios nos dice: ¿qué tienes en tu vida? Y quizás nos sentimos incapaces, impotentes frente a tantos desafíos. Recordemos que había que enfrentar al faraón, no era poca cosa. Quizás nosotros podríamos decir, imaginarnos que debemos enfrentar autoridades y debemos enfrentar personas que rechazan abiertamente a Dios y creemos que no vamos a ser escuchados y que no tiene sentido el que podamos hablarles o manifestarnos. Y quizás te llevo más cerca, quizás hay un vecino, un pariente, alguien muy cercano al cual conoces y crees que no hay razón por la cual puedas hablarle de Dios porque ya tiene sus oídos cerrados. No hay duda de que Dios utiliza lo incapaz,
lo inservible, lo que realmente somos cada uno de nosotros. El apóstol Pablo podía decir, mírense hermanos, ustedes no son sabios, no son grandes personajes. Sin embargo, Dios utiliza vidas sensibles, vidas humildes, vidas incapaces para mostrar su gran capacidad, su gran poder por sobre todas las cosas. Y quizás el Señor está preguntando, ¿qué tienes en tu mano? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es lo que tenés en esta noche para darme? Y quizás digas, es muy poco. Y sobre eso el Señor quiere hacer grandes y poderosas obras y proezas para su gloria y para su honra. Una simple y poderosa vara a la vez. Quizás te sientas muy simple, muy inútil, muy incapaz, pero el Señor puede hacerte una herramienta poderosa en sus manos. Él puede hacerlo. Él puede hacer hablar personas que aún no tienen estudios. Recuerden al apóstol Pedro, una persona sin letras, vista y vista visualmente, valga la redundancia, por personas que le conocían, no tenía estudios. Sin embargo, cuando el apóstol Pedro predica el Evangelio, se preguntaban, ¿de dónde sacó todas estas palabras? Hermanos, Dios puede hacer una obra poderosa a través de tu vida y de la mía. Dios está buscando un corazón humilde, pero dispuesto. ¿Qué tienes en tu mano? La disposición es fundamental. A veces seguimos poniendo excusas y las excusas es otro tiempo, más adelante, hoy tengo otras prioridades, hoy tengo estos problemas. ¿Cuántas excusas le ponemos a Dios muchas veces cuando Él nos envía una tarea? La comodidad muchas veces es un escollo en nuestra vida espiritual. Las prioridades personales, los desarrollos que queremos en nuestra vida terrenal. Miren, no está mal todo eso, pero nada en el cristiano tiene valor si no tiene un objetivo en sí para la gloria y la honra de nuestro Dios. Podés ser útil en tus estudios, en tu trabajo, en tu barrio y aún en medio de los lugares donde Dios te pone. Pero Dios está buscando disponibilidad. En tercer lugar, podemos ver que hay un oponente que realmente se resiste a creer, el faraón. Yo sé que hay pensamientos distintos en nuestra congregación y aún muchos son los comentarios que pueden hablar acerca de que Dios tomó la decisión de endurecer al faraón. Mire, yo he encontrado en la palabra de Dios que al menos en las 5 primeras plagas es el faraón quien endurece su corazón y Dios endurece en las 5 siguientes. No cabe duda de que Dios conocía que faraón iba a endurecer su corazón, pero también entiendo por la palabra que Dios le dio la misma oportunidad que le dio a Judas para creer. Judas tuvo la misma oportunidad de creer hasta último momento. El Señor tuvo compasión de él, tuvo piedad de él. Sin embargo, su corazón iba detrás de otro rumbo, no creyéndole a Jesús como el Mesías. Faraón no creía en Dios. De hecho, en el capítulo 5, versículo 2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Allí van a ver 5 citas más, que son las primeras 5 plagas, no las vamos a buscar, donde dice la palabra que Faraón endureció su corazón. Pero también hay 5 plagas siguientes donde Dios endurece el corazón del faraón. Nuestra misión no es controlar cuántas veces Dios
realmente permite que una persona escuche. Lo que sí tenemos que tener claro en que Dios también pone punto final muchas veces a su gracia. En muchas oportunidades escucho hablar de que Dios es amor y que Dios siempre está dispuesto a perdonar al pecador, y es una gran verdad. Pero ojo con rechazar el amor de Dios, ojo con rechazar al Salvador. Si has escuchado y estás en esta noche muchas veces del Evangelio, quiero decirte que Dios da oportunidades, pero que también pone límites. El faraón es un claro ejemplo de la resistencia a Dios. Su gracia estaba para con él. Podría haber dejado ir al pueblo. De hecho, el pedido que Dios le manda hacer a Moisés no era que lo dejen libre de la esclavitud, aunque sabemos que ese era el objetivo, sino que vayan camino de 3 días a adorar a su Dios. Obviamente después ya no fue el fin, sino el fin fue la libertad que Dios le dio a través de aquella mano poderosa, donde quitó la vida aún de los primogénitos, de todos los que no creyeron en la voz de Dios. Faraón es un claro ejemplo de las vidas endurecidas para con Dios. Tenemos vidas endurecidas en nuestra sociedad en la actualidad en demasía. Muchísimos son los que están endurecidos con Dios. Muchos son los que se enojan con Dios. Muchos son los que le echan la culpa a Dios. Hay un proverbio donde nos habla que el hombre dispone su camino, hace su senda y después le echa la culpa a Dios cuando salen las cosas mal. Tristemente vivimos en una sociedad así. Pero aún en esta sociedad en la que vivimos, en el mundo en que estamos, hermanos, muchas veces Dios nos presenta un desafío que no es fácil. Ve y diles, pon a disposición tu vida. Eso es lo que busca el Señor de cada uno de nosotros. Pero no era solamente presentarse frente al faraón, y sigo haciendo macana, sino que luego de que Aarón y Moisés se presenta al faraón, parecería que Dios iba a decir, bueno, ustedes cumplieron, hicieron la misión, ¿saben una cosa? Ahora van a ver cómo yo los voy a sacar. Bueno, evidentemente no fue así. El último versículo que leímos al principio, donde Dios les advertía lo que iba a suceder, parece que se lo olvidó. ¿Por qué? Y porque luego el faraón, cuando Aarón y Moisés se fueron a presentar delante del faraón para decirle que los deje ir, ¿saben lo que hizo el faraón? Dice que endureció su corazón y le dijo, ustedes tienen mucho tiempo, les quiso decir, ustedes están vagueando. Están muy ociosos. Y hasta ese momento los egipcios les proveían de la paja para que los israelitas hagan los ladrillos. Y tenían que hacer cierta producción por día. A partir de ese momento se les impuso una doble carga con la misma producción que tenían que hacer. Dice, no solamente van a hacer los ladrillos, sino que también van a tener que ir a juntar la paja. ¿Pero por qué? Dice que los encargados justamente del pueblo de Israel fueron a presentarse ante el faraón y le fueron a llevar la queja que tenían en aquella situación. ¿Y cuál fue la respuesta del faraón? ¿Saben cuál fue? Moisés y Aarón dijeron que ustedes tenían que ir a servir, o sea que tienen tiempo, están ociosos, así que ahora van a cumplir el doble de trabajo. Y a partir de ese momento, con el doble de trabajo, comenzaron a ser perseguidos y comenzaron a ser lastimados porque los que estaban a cargo del faraón les golpeaban a los israelitas. ¿Pero cómo puede ser?
Mire, en capítulo 5, versículo 17, dice, y él respondió, el faraón, están ociosos. Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada en vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre, y les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho nos has hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Saben, allí se estaban quejando justamente de aquellos israelitas, de sus propios líderes. Pero ¿cómo no es que nos dijeron que íbamos a salir liberados? ¿Cómo puede ser que ahora estamos padeciendo más mal? ¿Cuánto desánimo? ¿Cuántos sentimientos encontrados? ¿Cuántos momentos en la vida cristiana, en el servicio que nos encontramos, luchando con nuestros propios sentimientos contra unos, contra otros, y aún echándonos la culpa por cosas que pasan? No hay duda que allí es donde más terreno gana el enemigo, donde el diablo quiere generar esa discordia. Mire, había discordia entre aquellos capataces y de los israelitas con los líderes, con Aarón y con Moisés, y seguramente de los israelitas con todos. ¿En dónde nos metieron? ¿Hasta dónde nos llevaron? ¿Pero no era que Dios había prometido que nos iba a liberar? ¿Cuántas veces, hermanos, nos encontramos en la queja porque no creemos que Dios va a liberar o va a sacar adelante esa situación a pesar de estar viviendo el peor de los momentos? Parece un fracaso en la vida del pueblo de Israel. No cabe duda que fue en su fe. ¿Y cuántos hay en nuestra vida? ¿Cuántas veces flaquea nuestra fe en los momentos de turbulencia? Y aún empiezan las peleas unos con otros. Dios no quiere eso de su pueblo. Hermanos, ejemplos tenemos para entender que debemos tener una mirada puesta de confianza en que Dios es el que va a obrar. Si el pueblo de Israel hubiese podido tener el final del capítulo, no creo que este capítulo hubiese existido. Aunque Dios se lo había dicho, ellos no lo creyeron de verdad, ni aún Moisés y Aarón. Porque fíjense, también comienza, a pesar de la queja, las cosas que empeoran. El capítulo 5, versículo 22 dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿Cuántas veces nos podemos sentir así en el liderazgo o en la obra de Dios? ¿Cuántas veces la angustia, el dolor y aún sentimientos que realmente luchan contra nuestra vida espiritual trabajan en decirle a Dios, Dios, ¿por qué no puedo ver tu mano poderosa sacando adelante las cosas que prometiste? No cabe duda que la infidelidad a nuestro Dios, no cabe duda que la actitud de no creerle a Dios y de no confiar en medio de la tormenta, aún muchas veces nos lleva a revolucionarnos de tal manera que a veces hasta decimos cosas y pensamos cosas
que verdaderamente no vienen de parte de Dios. Allí Dios estaba recibiendo un reclamo de su líder. ¿Por qué cada vez que me mandás a hablar frente al faraón, dice, no has librado a tu pueblo? Y lo tengo subrayado en rojo. ¿Cuántas veces podemos caer en este error? ¿Cuántas veces luchamos en nuestro interior porque el desánimo ganó nuestro corazón? Hermanos, es necesario que levantemos nuestra vista una vez más. El pueblo de Israel tenía su vista hacia abajo, estaba mirando netamente lo que estaban viviendo en aquella situación. No podían creer que iban a ser liberados de semejante opresión. El capítulo 6, versículo 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Tristemente, muchas veces estar en medio de la tormenta, estar en medio de los problemas, cuando no tenemos una mirada espiritual de semejante situación, inmediatamente cerramos nuestros oídos. La congoja, el dolor, la angustia gana nuestro corazón al punto de ya no querer escuchar más. Y puede venir un hermano, puede venir alguien muy querido, puede abrazarnos, decirnos algo para alentarnos y aún quizás no podemos oír, porque el dolor de la angustia ganó tu corazón. Mire, en lo personal creo que la iglesia está siendo perseguida en este momento, en esta etapa de la iglesia, está siendo perseguida por el desánimo. Basta solo hablar con los hermanos, no solo de este lugar, de muchos lugares. El desánimo ha ganado el corazón de la iglesia en muchos lugares del mundo, no solo del país. Desánimo por la situación económica, desánimo por los dirigentes, desánimo por las actividades, desánimo por las peleas, desánimo, desánimo, desánimo. Es que muchas veces no vemos que el desánimo lo primero que provoca es la paralización. Nos baja los brazos, nos hace querer no seguir adelante, nos hace querer dar un paso al costado, nos hace descreer de aquel que nos ha mostrado infinidad de veces que cumple sus promesas. El desánimo es algo que trabaja en nuestra vida y que depende exclusivamente de nosotros realmente poder salir adelante. Entiendo que puede haber situaciones de enfermedad y en esto también es necesario acudir a aquellos que están preparados para ayudarnos, porque así como se enferma parte de nuestro cuerpo que conocemos habitualmente, también se enferma nuestra mente. Pero el desánimo en general ha ganado el corazón de la iglesia. Ya parece como que hemos perdido el fervor, estando en la mitad del camino. No es el mismo que teníamos al principio, no es el mismo ardor que había al comienzo, como cuando Moisés es enviado. Hermanos, si nos encontramos en este momento, debemos levantar nuestros ojos al cielo, porque la incredulidad provoca desánimo y quiere ganar nuestro corazón. Por último, Dios siempre tiene un porqué nos suceden las cosas. Éxodo 7:5 dice,
y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Quizás estas palabras quedaron grabadas en el corazón de Moisés y aún en el corazón de Aarón, porque durante las 10 plagas ellos ya no contendieron con Dios, ya no se enojaron con Dios, ya esperaban el momento de la liberación en Dios. De hecho, Dios, después de la 3ª plaga, ya corre a su pueblo y hace una diferenciación juntamente en la tierra de Gosén, como veíamos la vez pasada en el devocional, de la protección de su pueblo en comparación a lo que le sucedería a los egipcios. Vez pasada escuchamos en el devocional de Osvaldo este último pasaje, creo que fue el último que mencionaste, un pasaje que realmente es muy precioso para mí y que lo tengo realmente resaltado en mi Biblia, y habla de aquellas cosas que Dios advertía al pueblo antes de entrar en la tierra prometida. De que el pueblo no se olvide porque somos olvidadizos, de que Dios era quien les daría la fuerza siempre para el trabajo y que los logros que obtendrían no serían por su esfuerzo, sino porque Dios así se los da. Pero hay algo importante a lo cual quisiera recalcar en esta noche, y es el versículo 2 y 3. Dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, sin hambre no hay maná y sin prueba no hay crecimiento. Pero qué importante que en el medio de las pruebas podamos recordar que Dios es fiel, que Él no se olvidó de su pueblo y que en el medio de las pruebas no nos peleemos entre nosotros echándonos las culpas por las cosas que suceden, sino muy por el contrario, que nos alentemos a seguir adelante. Que podamos alentarnos a esperar en Él, que podamos alentarnos a levantar nuestra vista y confiar en aquel que dejó los cielos para venir a buscarnos. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas?, dice el apóstol. ¿Cómo no ha de estar con nosotros? ¿Cuántas veces tenemos que recordar estas palabras? Que esta sea una noche en que recapacitemos si hemos bajado nuestra mirada y nos sentimos angustiados, acongojados por estar en el medio de esa tormenta y por no ver los resultados que esperamos. Sepamos que Dios siempre tiene un porqué y que el porqué de Dios es algo que realmente mostrará su gran poder, su gran misericordia y algo tremendo, su gran favor para con cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.